la parte comunitaria, y allí es ver problemas sociales, pero ojalá desafío en la región del Maule. ¿Ya? Y les voy a enseñar cómo se hace la intervención psicosocial. Las características de una intervención, también los modelos teóricos, ¿no es cierto?, que se van a ocupar, sobre qué prisma de conceptos teóricos usted va a trabajar. Cómo se va a hacer la intervención comunitaria, la línea base para la construcción del marco lógico, y después tienen que hacer un póster ahí en la presentación. El profesor Gerardo va a ver la parte jurídica y ahí va a ver en relación justicia, psicología, reforma procesal, áreas de aplicación, parámetros básicos de evaluación de imputabilidad, la ley de responsabilización penal adolescente. Todos esos son temas que están tremendamente en boga. El trabajo con adolescentes también es una tremenda área de trabajo una vez que ustedes salgan de acá. Y cómo se evalúan, ¿no es cierto?, informes al respecto. Y por último, la profesora Carolina Danek va a trabajar en el área de salud, de psicología de la salud, y básicamente tienen que trabajar en promoción de conductas de salud. También tienen que ver los modelos de prevención, de intervención, ¿no es cierto? Y tienen que tratar de diseñar un material de promoción en el área de la salud mental. Ese es nuestro curso. Entonces, fíjense, y eso es lo que quiero que invitarlos, ¿no es cierto?, de que si el día de mañana a alguien le gusta el área organizacional, lo más probable es que le van a pedir que haga talleres, que haga una intervención aquí y allá, mejore el clima organizacional. Aquí ya va a tener una forma de cómo se hace. En el área comunitaria lo mismo, lo que les pasa en el área comunitaria también, en el área jurídica, lo que les guste esa área, en el área de promoción de salud. Imagínense con el COVID, lo importante es que ustedes, lo más probable es que les van a pedir que diseñen un protocolo, que diseñen material, ¿no es cierto?, de prevención en salud. Así que eso es el curso. Por supuesto que como estamos online, yo no se pide asistencia. Cada profesor va a evaluar de manera independiente, ¿ya? O sea, yo hago mis 4 clases, pacto con ustedes, veo la evaluación y yo pongo mi nota del 25%. Si alguien de ustedes el día, no sé, X no se pudo conectar, avisa, ¿no es cierto?, y conversa con el profesor al cual le debe su evaluación para ver cómo lo pueden hacer. Entonces, cada problema de nota se resuelve con el docente. Obviamente que si hubiera alguna situación, que esperamos que no, en esa situación que no puedan arreglar con el docente, bueno, ahí entro yo, ya no en la figura de docente, sino que como coordinadora del curso. Ya ahí está la bibliografía. Y eso es. Todo esto ya está no sé si lo pudieron ver, está puesto ya en el UCM virtual. ¿Pudieron entrar? ¿Lo vieron? ¿Han entrado al UCM virtual? Sí, profe, pero y salen bibliografías diferentes, entonces, ¿cuál de las dos tenemos que ver para revisar? Bibliografías diferentes. Ya lo voy a revisar. Yo lo que subí fue la planificación, el programa y 2 clases. Es que hay, una tiene como título por Planificación Desarrollo de Producto 2021 y el otro dice Programa del Módulo Desarrollo y Evaluación de Producto. Sí. Y a lo mejor cada una de esas tiene a lo mejor bibliografía diferente, a lo mejor a eso se refiere la compañera.
Profe, se le quedó pegado, parece que nadie lo escucha. Creo que se le cayó porque no se ve. Parece porque aquí se ve como pegada, así como mirando hacia arriba. ¿Ves qué raro? Ahí. Acaba de volver, profe. Acabo de volver. Ya, gracias. Muchas gracias. No, yo estaba hablando lo más bien, pues. Por favor, qué bueno que me vayan avisando. La idea, ¿no es cierto?, es que la planificación es como la hoja de ruta que toca este año y la que está actualizada, la que tiene, ¿no es cierto?, todos los cambios de bibliografía, en fin. De hecho, de un año a otro van cambiando a veces los profesores, van saliendo textos nuevos, entonces todo eso, lo actualizado, se va ahí en la planificación, así que esa es la que tienen que ver. Ya, entonces donde dice planificación 2021, ahí tenemos que ver esa bibliografía, no la otra, donde dice programa del módulo. Eso es. Uh-huh. Sí, yo busqué la bibliografía que usted nos dice y hay el manual de psicología de la salud del 2012, psicología de la salud de 2003 y diagnóstico organizacional del 2004 y gestión organizacional no están en internet. Y psicología de la salud del 2003 tampoco está. Ya, lo del diagnóstico se los puedo enviar yo. Tienen que darme un correo, ojalá personal, que alguien me escriba y yo les comparto el libro, ya, porque acuérdense que no se puede hacer por vías oficiales. El correo de los delegados del curso y ellos lo bajan. Son como 4 manuales y textos que no están en internet, no se encontraron por ningún lado. Los demás están todos. De hecho, el de gestión organizacional, que es un clásico, por eso está ahí, es del 2014, es del Darío Rodríguez, ese está libre en internet, por eso yo lo puse. De hecho, yo lo bajé de internet. Tienen que buscarlo, pero si no, necesito que alguien me escriba de su correo, una persona, de su correo personal, y yo le mando a ese correo. Y entre ustedes se lo pueden distribuir. Entonces alguien, no sé, por la misma persona puede escribirme y yo con las cosas que necesitan, y yo les mando lo de psicología organizacional. ¿Les parece? ¿O me quedé pegada de nuevo? Sí, profe. Ya. Sí, profesora, no se preocupe. Perfecto. El correo delegado se le va a enviar un correo para que pueda hacer llegar esa materia. Necesito el correo de una persona y el privado. No se lo puedo mandar al correo de los delegados curso, pues es un delito compartirlo, no sé. Que nosotros solamente lo manejamos 2 personas. Sí, Ángela, pero me mandas el tuyo, yo te mando el tuyo y tú lo mandas al correo, pues. Sí, me escribes nomás. ¿Ya? Eso es lo que te pido, porque en realidad ustedes saben que uno no puede estar compartiendo libros, ¿sí? Disculpe. Dígame. O sea, le quería decir que si prefiere, podría mandarlo a mi correo, porque la verdad quien está encargada de enviar correos soy yo, y Ángela tiene como otras ocupaciones. Entonces, ya, porque, claro, como me estaba hablando la Ángela, pensé que podía ser ella. Súper. Me escriben, una persona que me escribe. Sí, para no darle más carga, porque yo me encargo de esa situación de estar mandando y Juan traspasa la información. Estamos súper atentos a la respuesta. Ok, súper. Bien, miren, esta primera clase es como de introducción. Yo les voy a ir contando un poco, porque me interesa refrescar algunas cosas que yo dije en psicología organizacional, porque tenemos que saber, usted y yo, ¿no es cierto?, todos los que vamos a trabajar, futuros trabajadores, de lo que estábamos hablando recién, tenemos que saber en qué mundo laboral estamos. Entonces,
la idea va a ser justamente empezar a primero revisar eso, y quiero que sea una conversación. Usted me interrumpe y me va diciendo sus impresiones, lo que usted piensa, si le parece bien, le parece mal, en fin. La idea es que nos metamos en la conversación, podamos opinar y podamos ver, que usted me diga, sí, he notado esto en tal cosa, en tal otra, en fin. O por qué se da tal cosa, y yo les voy a ir, ¿no es cierto?, contando. Y bueno, puse la otra clase también que tiene que ver con consultoría, que está pensada para la próxima semana, pero no sé, la cargué yo esta semana porque teóricamente, por acuerdo con el centro de alumnos y la federación, las clases son de 1h30. ¿Las vamos a dejar en 1h30 o podemos alargarnos? ¿Cuál es el acuerdo que ustedes tienen como curso? Profesora, nosotros hasta el momento no se nos había informado eso de la federación, y yo soy parte del centro de alumnos y tampoco lo sabía. Las negociaciones, ¿se acuerdan? Del año, bueno, yo me acuerdo porque la estuve pues sí, pues. Sí, pero del año pasado. Sí, claro. Ya, tendríamos que conversarlo como curso, yo creo, rapidito, por el WhatsApp. Entonces, si quieren, hacemos esta de hoy día. Esta primera la podemos dejar de 1h30 y ustedes me avisan si están de acuerdo en alargarla. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe, yo creo que lo vamos a hablar y se le mandará un correo, yo creo. Sí, pues, sí. Me escriben y me dicen, pues yo feliz, igual voy a estar todo el tiempo, yo igual estoy las 4 horas después supervisando y atenta al correo una vez que ustedes empiecen desde la próxima semana. Seguramente van a empezar con dudas, así que yo igual voy a estar las 4 horas ahí para supervisar y para tutorear los equipos, ¿ya? Entonces al final de la clase les voy a decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que yo pienso que podemos hacer. Voy a iniciar la grabación entonces. Ahí está, perfecto. Ya, entonces ya se comenzó a grabar. Voy a compartir esto que les contaba yo aquí. ¿Cuáles son los cambios en la escena laboral? Esto es lo más importante, diría yo, para poder sentar las bases. Usted échase para atrás y me escucha, por favor, y opina las veces que quiera, ¿ya? De partida, fíjense que en la década del 70-80 se decía, oiga, el cambio ya viene, el cambio ya viene, el cambio ya viene, y resulta que el cambio llegó y se quedó, y el cambio, aunque suene una paradoja, es una constante. Voy a poner un ejemplo. La universidad en este minuto está implementando un gran proyecto que se llama Proyecto Titán, y que en el fondo va a implementar un programa computacional que se usa en muchas organizaciones, que se llama SAP. Y entonces todo va a estar integrado en el SAP. El SAP es un gran software que va a manejar todo, desde las finanzas, desde la inscripción de los cursos, desde recursos humanos, en fin, la administración del campus, todo va a estar integrado ahí. Y eso implica aprender, dejar de hacer cosas, aprender a hacer unas nuevas, en fin. Los cambios tecnológicos, por ejemplo, son una constante dentro de las organizaciones. Cuando ustedes estén, no sé, por el próximo año, empezando su práctica y alguien se va a hacer práctica en alguno de estos programas colaboradores del Sename, por ejemplo, le van a decir, ya, tiene que venir a una capacitación del Senainfo. Y ellos tienen su software en el cual ellos van a
meter todo, ¿no es cierto?, las indicaciones, todas las gestiones que usted haga, una entrevista, tiene que subir un informe, tienen que, cada vez que usted llame por teléfono, ¿no es cierto?, a la persona a la cual usted tiene encargada, todo eso se tiene que subir, ¿ah? Todas son acciones que tienen que estar registradas. Cada atención que usted tenga va a tener, ¿no es cierto?, un plazo para que usted suba la información y un plazo para que ejecute ciertas acciones. Lo otro que es importante es que todas las armas son comerciales, ¿ya? Entonces la tecnología, póngale ahí ojo, porque la tecnología entonces va a ser importante. Lo segundo concepto es que todo es comercial. ¿A qué me refiero con eso? A que a pesar de que yo pueda estar trabajando en una población con pocos recursos, ¿ah? Esa posibilidad de que usted trabaje y haga trabajo comunitario con ellos se va a deber a que alguien, algo, ¿no es cierto?, una institución o alguien postuló un proyecto y ese proyecto entonces se ganó y se dispusieron de los recursos para eso. Y entonces usted va a trabajar feliz 1 año, 2 años, 3 años y después va a tener que volver a postular el proyecto. Y si no se lo vuelve a ganar, o ya no hay más postulaciones de proyectos, tiene que pensar en cambiar de trabajo. ¿Mm? Lo otro que es importante son los mercados internos y la globalización. Lo otro que usted va a saber es que hoy en día van a pasar cosas en la China, ¿no es cierto?, como bien lo sabemos, y eso va a alterar la vida aquí en Chile. ¿Mm? Como decía un meme que yo me reí mucho, decía que quienes pensaban que una sola persona no podía cambiar el mundo, que se recordara de la persona que se comió el murciélago, ¿no es cierto?, en China y que estamos todos ahora como estamos, encerrados en las casas, con cuarentena, con gente muerta, familiares muertos, mucha gente. Hoy día hubieron 170 muertos en Chile. Entonces, es mucho. Yo igual, bueno, aprovecho aquí de llamarlos para que todos nos encerremos y tratemos de generar que no cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Pero en el mercado, fíjense, sí, ¿qué es lo que tengo que tener claro? No sé, pues en esta semana voy a poner un ejemplo tonto a lo mejor. Biden, presidente de Estados Unidos, le dice asesino a Putin y se va a hacer unos ejercicios, ¿no es cierto?, a Corea del Sur, y la hermana de Kim Jong-un de Corea del Norte, la hermana del mandatario, ¿no es cierto?, le dice: cuidadito, dejen de hacer eso, si no quieren no volver a dormir tranquilo por los próximos 4 años. ¿Eh? Entonces uno mira esto en las noticias y uno dice: bueno, pero está allá, Corea del Norte está, Estados Unidos está también lejos y Rusia también. Mentira, porque eso significa que van a pasar cosas, va a haber menos comercio, qué sé yo, pero de alguna manera eso va a repercutir en China. Entonces nosotros tenemos que tener claro en qué mundo estamos viviendo, y estos son los nuevos escenarios. Tecnología, ya donde hay y cambio, más que tecnología es cambio en realidad. Usted tiene que saber que no es que usted vaya y aprenda algo y después diga: no, es que esto no me lo enseñaron en la universidad. No, porque cuando usted vaya a la universidad nosotros ya vamos a estar enseñando otras cosas, ¿ya? Entonces todo va cambiando, su conocimiento va cambiando. Usted va a salir de acá como psicólogo o psicóloga, pero después va a tener que seguir aprendiendo cosas, maneras de hacer, implementando nuevos proyectos, en fin. La parte comercial siempre va a ser importante porque va a permitir que todo eso que usted hace funcione, digamos, y se pueda implementar, y siempre vamos a estar en contacto con los mercados externos, la globalización, y siempre eso va a afectar, ¿no es cierto?, cómo nos desenvolvemos en Chile. Todas estas cosas en específico impactan en las formas en que nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, se ha visto que en los últimos años todas las organizaciones empiezan a tener menos niveles. O sea, lo más probable es que usted entre a una organización, esté su jefa, después esté la línea profesional y después estén la gente que tenga tareas más específicas, y se acabó, 3 líneas.
En cambio, antes estaba el gerente general, el gerente, no sé, pues de área, el ayudante encargado de la y era así como en la parte organizacional había muchos niveles. Y entonces, antiguamente, usted pregúntele a sus papás, a sus abuelos, ¿no es cierto? Le van a decir un dicho que había en Chile que decía que había muchos generales y pocos soldados, ¿ah? O de que habían muchos jefes y pocos trabajadores. Y eso hoy en día se cambia. ¿Ah? Hoy en día ya no está en esa... No, hay un gerente y se acabó, y nada más. Lo otro es que antes uno decía, no, yo tengo ganas de trabajar, yo soy una persona esforzada y yo voy a hacer bien la pega. Eso funcionaba antes, hoy día tiene que estar calificado. O sea, usted cuando salga de acá, si quiere, por ejemplo, no sé, por la línea organizacional, trabajar en selección de personal, tiene que eh, certificarse en los test, por ejemplo. Si quiere ir a hacer mediciones de inteligencia en los colegios, que es una cosa que está bastante bien pagada, usted sale de acá, arma una sociedad, una empresa, pero tiene que estar certificado para poder tomar el WISC. Tiene que... todo tiene que estar calificado, ¿ya? Y lo otro que es el Down Syndrome, que es como muchas de las empresas, yo no sé si ustedes han visto, y eso da origen a las famosas pymes, ¿eh? En Chile. Y es que antiguamente la empresa hacía todo, por ejemplo, la universidad tenía gente contratada para que cocinara en el casino, para que hiciera el jardín, para que viera qué sé yo, las instalaciones, la administración, en fin, ya. Hoy en día no, la empresa se contrata a una empresa externa que se ocupa de los jardines, se contratan empresas externas y se licitan para que se haga cargo de las cafeterías, por ejemplo, de los casinos. Las personas en la universidad que limpian no son de la universidad, ya es una empresa de aseo externa que se contrata. Entonces, muchas personas pueden trabajar en diferentes empresas y hacer cosas en la universidad, pero no son de la universidad. Y lo mismo va a pasar en sus trabajos, que la persona que vaya, ¿no es cierto?, a hacer el aseo, lo más probable es que no sea y no pertenezca a la organización para la cual usted trabaja. Hasta ahí, ¿se han dado cuenta de estas cosas o no? ¿Las han visto? Sí, profesora. Profesora. La última que mencionó, ¿Ya? yo lo he visto mucho en los supermercados. Por ejemplo, para las pegas de bodeguero no te contrata el mismo supermercado, sino que te contrata otra empresa que te manda al supermercado o a distintos supermercados a hacerlo. Exactamente. ¿Y cuántos de ustedes han trabajado ¿cómo se llama eso? ¿De empaque? ¿En empaque? Yo. Ya, pues, ¿y pertenece usted al supermercado? Nosotros íbamos, es que en ese tiempo, yo trabajé en 2016, ¿Ya? no teníamos contrato, pero sí teníamos que hablar con una encargada del mismo supermercado. Sí, Pero en pero otras usted partes no es así. ¿era funcionaria del supermercado? Sí, era funcionaria, era la jefa de cajera. Tú. No, pero en empaque, los de empaque. No, los de empaque éramos todos seleccionados por la jefa de cajera. Sí. Ah, ya. Sí. Pero por eso la pregunta es, tú, como que te seleccionó la jefa de cajera y que trabajaba en empaque, ¿pertenecías al supermercado? ¿Eras funcionaria del supermercado? No, porque no había contrato. No, exactamente. No, porque no había contrato y casi todos éramos menores de edad o estudiantes. Po. Estudiante, claro. ¿Alguien más ha tenido esta experiencia o ha visto cómo se funciona esto de la subcontratación, por ejemplo? A los funcionarios de limpieza creo que los contratan. Ya, pero ¿quién los contratan?
empresas externas al lugar donde trabajan. Exactamente, eso es. Entonces, esas cosas son re importantes que ustedes las vayan entendiendo, las vayan viendo. ¿Ah? Fíjense que ¿qué es lo que va pasando con todos estos cambios? ¿Ya? Se ha visto, por ejemplo, una de las grandes cosas es el aumento del estrés laboral. ¿Ah? La gente está mucho más estresada porque lo contratan para una función específica donde hay que hacer muchas cosas y entonces la gente les trabaja todo el día. Y eso aumenta, ¿no es cierto?, el estrés laboral. Y eso ha obligado, y esa es la parte que a mí me interesa que vayan viendo en la parte laboral, ¿no? De que el Estado ponga normas de cuidado. Entonces, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo psicosocial. Entonces, si en una empresa hay más de 20 trabajadores, la empresa está obligada por ley a hacer evaluación de riesgo psicosocial. La evaluación de riesgo social no solamente va a medir el estrés, va a medir como 6 factores, ¿no es cierto?, en los cuales, no sé, el que siempre sale alterado, tiene que ver con la doble presencia. O sea, muchos de trabajadores y trabajadoras que están estresados porque están pendientes de la casa y están pendientes de su trabajo. Imagínense esa doble presencia hoy día en pandemia. Imagínense la casa de alguien en que haya un computador y que ese computador, aunque hayan dos, ¿ah? Pero yo estoy aquí haciendo la clase, supongamos que yo tengo hijos chicos y mi hijo chico está en una clase aquí al ladito mío. Y yo tengo que estar pendiente de que esté en la clase y además tengo que hacer las cosas de la casa. Entonces, esa cosa de estar pendiente de mi trabajo versus el estar pendiente de los hijos, estar pendiente, ¿no es cierto?, de las tareas de la casa, eso es doble presencia. O cuando un trabajador o trabajadora está trabajando y tiene al hijo enfermo con fiebre en la casa. En tiempos normales en que se podía ir a los lugares de trabajo. Entonces, todas esas cosas hacen que muchas veces la lealtad de los empleados vaya disminuyendo, la satisfacción también, el compromiso. Este trabajador dedicado, leal, ¿no es cierto?, que hacía carrera en la empresa y que jubilaba después de 30, 40 años. ¿Ah? Eso normalmente ha cambiado, ¿ah? Y a eso se le llama el contrato psicológico. Entonces, el contrato psicológico actual es que ustedes van a ir, van a encontrar trabajo, por ejemplo, en algún programa, y de ahí van a armar redes. Acuérdense que las redes van a ser muy importantes. Que dejen una buena impresión con su jefe, se lleven bien con sus compañeros, trabajen bien en equipo, se integren bien porque van a tener que trabajar con otras personas. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el contrato psicológico, lo que yo les estoy diciendo ahora, es que en el minuto que a usted le digan, oye, ¿por qué no te venía a trabajar con nosotros? Mira, aquí pagan más, trabajáis menos, qué sé yo, las cosas que les van a decir. Y usted se va a ir para allá y va a decir, oye, fue un gusto, muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar y qué sé yo, y se va a cambiar para allá. Usted no va a decir, no, aquí me dio un trabajo, yo aquí muero con las botas puestas. No, normalmente lo que va a pasar es que la lealtad, ¿no es cierto?, esa cosa de que existía antes de todos estos cambios que yo les he mencionado, eso se ha disminuido. Entonces la gente dice, no, pues si ya me pagan más, yo tengo que velar por mis intereses. ¿Están de acuerdo con eso último o no? Dígame. Buenos días. Yo trabajo en la empresa McDonald's, trabajo los fines de semana. Igual no me doy cuenta mucho de eso, así como, por ejemplo, en el McDonald's que abrieron ahora, hay muchos déficits dentro de la empresa, muchos. De hecho, hasta, por ejemplo, nos dan como media hora de colación en la que se supone que nosotros tenemos que tener un tiempo de descanso, de preocuparnos también un poco de lo que es el trabajo y también tener como nuestro espacio personal, por ejemplo, si queremos ir al baño, etcétera. Y dentro del local, por ejemplo, los baños de personal están todos malos.
Entonces es como, bucha, o sea, ¿cómo van a pedir así como que trabajemos bien o trabajemos eficientemente si nuestros espacios están malos? Claro. Entonces, por eso mismo de repente la misma gente se va o no se quieren quedar o no quieren avanzar también en, por ejemplo, subir en puestos de trabajo, porque ¿qué implica más horas? Pero no implica una mejor calidad de trabajo. Exactamente. Sí. Y es todo así porque uno dice, ya, pues el jefe no se preocupa, pero si el jefe anda en las mismas que ustedes. El jefe, teniendo 8 pegas, se va a querer cambiar. Entonces tampoco le va a interesar solucionar mucho los problemas. Dígame nomás. Exacto, como las grandes cadenas sobre todo, que ni siquiera tienen como un jefe tan de local, sino como que tienen gerentes, porque no se les llama jefes, como que al final ellos se excusan de que no, que de los grandes puestos no mandan acá nada para arreglar, entonces ellos no pueden hacer nada, ellos trabajan con lo que pueden, ¿no? Y esa es como su excusa regularmente cuando uno le presenta quejas. Ahora tienen que pensar ustedes, y eso es lo importante, de que hay un sistema detrás. A mí yo quedaría feliz con esta clase si usted logra entender que hay todo un sistema cultural, social, histórico, que está impactando, bueno, en todo, pero nosotros estamos examinando ahora el concepto de trabajo, ¿no? Entonces, no es porque uno, ¿qué es lo que pasa? Que uno normalmente se acuerdan de las teorías de atribución de psicología social, ¿no? Entonces uno tiende a decir, pucha, este gallo es insensible, mi jefe, mire, no sé, los baños están malos, mire las condiciones que estaba trabajando, le hemos dicho y no hace nada. Entonces uno tiende a personalizar el conflicto, pero en general el tipo seguramente entró en alguna oportunidad con buen ánimo y dijo ya, aquí hay que mejorar las cosas, y de arriba le dijeron que no, después insistió, le volvieron a decir que no, después la gente le vuelve a insistir de abajo, oiga, pero ¿cómo están los baños así? No sé, y al final ya está tan choreado que dice, mire, yo ya no puedo hacer más, así que no sé. Y entonces cuando la gente recibe ya al final de la cadena esas respuestas, que son de años, no sé, pues 1 o 2 o 3 años que lleve la persona ahí, la persona queda chata, dice, ya, esta empresa que no se puede solucionar nada, todas las quejas le llegan a él, en fin. Entonces, si puede cambiarse de trabajo, esa persona se va a cambiar de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿Profesora? Dígame. ¿Será que quizás al entender que las condiciones desfavorables permiten como el crecimiento y desarrollo dentro del área laboral, no se generará esto del síndrome de quemarse con la pega como el burnout? Sí, lo que pasa es que el síndrome de quemarse en el trabajo, del burnout, se estableció en trabajos que son altamente demandantes. Por ejemplo, quienes están quemados hoy en día en el trabajo, la atención de urgencia de los centros de salud, la gente que está atendiendo el COVID, ellos están quemados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para estar quemado hay que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos está la atención del público, ¿ya? Está el concepto de que son situaciones de urgencia, ¿no? que tienen que ser resueltos ya como sea. Imagínense lo que es dejar a la familia todos los días sabiendo que a lo mejor te vas a contagiar, que si te contagias te van a aislar, no puedes volver a tu casa, que estás todo el día trabajando ahí y que tú no sabes cómo va a ser, porque nosotros lo podemos mirar a huevo, ¿no? Uno dice, uno cuando joven dice, ya, yo salgo total, qué sé yo. A la gente que se está muriendo de 30 años. Uno no sabe en este minuto cómo te va a pescar el famoso virus. ¿No? Entonces, eso la gente, perdón, al tiro, eso es lo que la gente, esa incertidumbre es otra de las causas, ¿no? Después está en el síndrome de burnout, esto de la sobrecarga de trabajo,
¿ah? Entonces, ellos serían los únicos que podrían en este minuto más o menos decir que están quemados. En la década del 90, cuando se hizo popular esta teoría, se hizo mucha investigación en salud, en los colegios, y en realidad menos del 2% salía quemado, porque efectivamente la gente tiene espacios de recuperación, aunque no los piense. Así que yo diría que no, que se da el burnout, sí, pero son cuestiones muy, muy, muy específicas. No, claro, lo que me refería es que estas condiciones desfavorables, al fin y al cabo, son las que van haciendo que las personas piensen en cambiarse de trabajo. El síndrome del burnout era más que una referencia al hecho de que se empiezan a compartir como esas condiciones de el no saber cómo poder mejorarlas o cómo salir de ellas, y que son exigentes con el propio funcionario. Claro, empiezan a generar estrés, ansiedad, deslealtad, insatisfacción. Eso es lo que veíamos en la lámina anterior. Excelente, eso es. Entonces, esas son las condiciones de trabajo actuales. Fíjense que antiguamente, si ustedes les pedían a sus papás, conversen con sus papás después de esta clase, no sé, poner almuerzo cuando puedan, y les van a contar de que antaño, ¿no? Eso significa antes de la década del 80, la gente tenía estabilidad en el trabajo. O sea, yo soy vieja, estoy una generación antes que ustedes, ¿no es cierto? Entonces, mi mamá trabajó en un solo lugar toda su vida. Mi papá también tuvo un solo empleo durante toda su vida. Entonces, había permanencia, estabilidad, habían patrones de trabajo estándar, o sea, la gente aprendía y sabía qué hacer, y esos patrones se mantenían bastante estables en el tiempo, ¿ah? No es esta vorágine de cambio que yo les hablaba al comienzo. Y ahí se valoraba que uno tuviera pertenencia, que el trabajador fuera dedicado, leal, fíjese que el patrón, ¿ah? O el jefe tenía una actitud más bien paternalista. O sea, si un trabajador tenía un problema, el jefe se sentía casi la obligación de ir a ayudarlo, ¿eh? Había bastante más seguridad laboral, estaba esta carrera, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, en que uno empezaba de junior, ¿no es cierto?, y podía terminar de gerente. Y se atendía una vez. Dígame. Profe, por ejemplo, acá en mi familia se ha comentado el tema laboral, porque igual como que yo tengo esa percepción de que si hay algún problema o negligencia de parte como del lugar de trabajo, es como que uno, ¿por qué aguantarlo? ¿Por qué tener que, no sé, agachar la cabeza, proteger lo que llevas tanto tiempo cuidando? Mis papás me hablan como de que antiguamente o en esos años igual como que era muy difícil como mantener un empleo, y como que se cuidaba mucho y como que estaba el temor. Y como que hoy en día dicen que, por ejemplo, los jóvenes, o me explicaban igual, me decían de que ustedes como que no aguantan nada. Usualmente se usa el término como de eso de cristal, como juventud de cristal, que no se aguanta nada, y que al final, eso, por ejemplo, que le ponen mucho nombre, quizá uno lo entiende más como futuro psicólogo, lo que pasa dentro del trabajo, lo que pasa con las personas, pero que no tenemos esa tolerancia a la frustración, o que no obtengamos quizá lo que queremos, pero quizá ahí también yo como que lo rebato con el tema de que es justo y que es injusto, que realmente no tolerar el abuso dentro del mundo del trabajo, pero que ellos pueden aguantar muchas cosas en relación a eso, como que no, tengo que cuidar mi trabajo porque es lo que hay, no, ya llevo tanto tiempo en esto, y he escuchado una cantidad de cosas. Mis papás trabajan en el área pedagógica, son profesores de un colegio, y yo escucho tantas historias que yo digo, ¿por qué no se han cambiado de trabajo? No sé, yo no lo entiendo, pero ellos me dicen eso, como ese miedo. Eso es, justo. Muchas gracias por el comentario, pero efectivamente es así. Yo igual les voy a subir una presentación, porque tú tocaste un montón de temas que son los que están detrás, que también me interesa visibilizarlo, y que tiene que ver con la modernidad, con la configuración de las sociedades posmodernas. Los papás, mi generación, que vienen a ser los papás de ustedes, y más atrás, antes de la posmodernidad, ¿ya? Ellos vivían en otro mundo, ¿no? Sí, es otra cosa, y eso son las cosas que hay que ir
entendiendo. En un mundo moderno, ya estamos hablando formados antes de la década del 80, se dice la literatura muy lindo, lo dice, es un mundo, ¿no es cierto?, una sociedad de largos horizontes. Entonces uno tenía que trabajar y lo que se buscaba era esto que está en esta diapositiva, estabilidad, permanecer, ser leal, tener seguridad laboral. ¿Ah? Entonces la gente dice, estoy chato con este trabajo, pero igual la gente le da susto de salir de ahí y de la incertidumbre porque perderían la seguridad laboral. ¿Profe? Entonces se mantienen y se mantienen, ¿sí? También tiene que ver con la familia. O sea, como que igual lo estaba pensando y usualmente antes era muy común el tema de casarse. Ya mucha gente tenía familia y por ese temor de no tener cómo sustentar el hogar, el alimento, que esos problemas quizá ahora la mayoría quizá de los compañeros o compañeras que estamos presentes no estamos como con esa carga, entonces si hay cambio de trabajo, ya no me gustó esto, voy a ir a probar en otra parte, porque quizás son como cosas más personales que quizá ayuda como en el hogar. Hay quizá otras personas que podríamos compartir esa igual con los compañeros de que quizá hay otros que se aguantan como esas injusticias porque tienen que tener algo estable para llegar a su casa con una ayuda económica. Pero ojo, fíjense que más que justicias o injusticias puntuales, uno tiene que verlo en un contexto histórico. Fíjense que esto que estamos hablando, así como ejemplo que tú estás poniendo de tus papás, fue un tremendo avance social en este país. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque no vivimos en esa época histórica. Pero imagínense, comienzos del siglo pasado, Chile era un país agrario, pobre, la gente se moría de hambre, ¿ya? De hecho, en los campos, investiguen un poco, lean historia de Chile, ¿no? En los campos estaban los gañanes eran gente que iba de un campo a otro trabajando solamente por comida y alojamiento. Se daba acá, digo yo. ¿Ya? Entonces, además, eso hizo que Chile durante muchos años fuera un país de guachos. ¿Por qué? Porque los gañanes, claro, se enamoraban ahí, dejaban embarazada, ¿no es cierto?, a la hija del trabajador, del inquilino del campo, y después se iban para otro campo y todo. Entonces las chicas tenían sus guaguas y los criaban solas. Entonces por eso la figura de la madre en este país, ¿no es cierto?, es tan importante. El padre que engendra y que se desliga es una figura histórica. No es una cuestión de ahora que no paguen pensión, pues. Es una figura histórica, que además tiene ribetes en los últimos trabajos, tiene ribetes biológicos. Pero si ustedes se fijan, el que la gente tuviera un contrato después de esa realidad que duró, yo diría que varias décadas, si es que no más de un siglo, en este país, que se estabilizara este país y que entrara en la modernidad, eso significa que hubiera un gobierno importante, un Estado fuerte, que era el Estado de la 1930, 40, 50 hasta la década del 70, ¿no? Todas esas décadas donde el Estado fue muy fuerte, entonces el Estado, aunque ustedes no lo crean, era el dueño de la compañía de teléfono, el dueño de la compañía de agua, todo el mundo trabajaba para el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado lo que hizo fue regularizar contratos de trabajo, darle seguridad en el empleo, y la gente estaba feliz con eso, porque en realidad eso fue un tremendo avance para la época anterior a eso, en que estaba todo esto que yo les acabo de describir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que hay cambios. En la década del 70 es como ya la última década, ¿no es cierto? Después del 60 empiezan las primeras protestas acerca de por qué vamos a tener que estar toda la vida trabajando, esta cosa de un trabajo estable, seguro, y parte con cosas sociales. Por ejemplo, la revolución de mayo del 68 en Francia, ¿no? La revolución hippie. Hagamos el amor y no la guerra, cómo vamos a estar trabajando todo el día, la vida es para disfrutarla, qué sé yo, en fin. De hecho, los historiadores dicen, mira, aquí se perdió el sentido del trabajo, la gente ya no quería trabajar, no tenía motivación, lo quería pasar bien. Y adivinen qué pasó, que en la década del 80, el 70 primero vino la crisis.
Alguien que cierre el micrófono, por favor. Vino la crisis primero del petróleo, que produjo una crisis económica mundial importante, y después aparece lo que en el cuadro de acá dice trabajo flexible. Esa cuestión fue importantísima y parte en Japón, que se llama el famoso Kaizen. Los japoneses empiezan a trabajar de una determinada manera y la exportan, ¿no es cierto?, en la década del 80. Y se vuelven tremendamente exitosos. Su economía se va para arriba, se transforma en un tremendo país, pasando, fíjense, de la precariedad de hacer un país de punta a nivel internacional. Acuérdense que Japón retiraron 2 bombas atómicas en el 45, con la destrucción, la radiación, lo que significa en términos de enfermedades, generación tras generación. Y en la década del 80 casi quiebra a los norteamericanos, porque ahí aparece la Sony, por ejemplo, y ellos aprenden e inauguran una manera de trabajar distinta, que es la producción flexible. ¿Y qué es lo que es la producción flexible? Ellos dijeron, mire, si yo necesito 2 cosas, que el trabajador se involucre en su trabajo, y lo necesito contratar lo que yo necesito nomás. Entonces, por ejemplo, si en una empresa agrícola hay gente que se necesita para las cosechas de los diferentes productos, no sé, 8 meses en el año, a los trabajadores los contratan los 8 meses. ¿Por qué los voy a tener 4 meses sin trabajar, pagándoles sueldo? Entonces empieza a flexibilizar. Ya no está este largo horizonte, ya no está esta seguridad laboral, empiezan a aparecer los proyectos, empiezan a decir, mire, si yo quiero, me sale más barato a mí como empresa contratar una empresa de jardinería o una empresa de seguridad que tener yo contratada a la gente. ¿Ya? Que era lo que estábamos hablando hace un instante. Entonces, todos estos cambios se empiezan a producir, y eso va generando entonces trabajo flexible, que uno trabaje mientras dura el proyecto, uno trabaja mientras existe el trabajo, ¿no es cierto? Entonces empiezan estos, por ejemplo, los trabajos honorarios, donde uno tiene contrato de trabajo, está regulado por ley, pero uno no pertenece a la empresa, uno no tiene servicio de salud, no tiene previsión, no tiene nada. ¿Ya? Esos son los famosos contratos a honorarios. Entonces, aparece eso, y piensen además toda la aparición en la década del 90, donde se masifica Internet. Entonces, todos los nacidos después del 90, ya en la década del 2000, a fines del 90, son lo que además se llaman los millennials. ¿Lo han escuchado, no? Sí, profesora. Entonces los millennials, que son los nativos de Internet en el fondo, yo por ejemplo pertenezco a la generación X. La generación X aprendió Internet en la marcha. O sea, yo estaba en la universidad cuando tuve que aprender programación, y en ese tiempo se programaba para poder entrar, ni siquiera había Windows con todo integrado. Si uno quería cargar un programa en ese tiempo tenía que saber programar, pues. Entonces uno se salía del ambiente de Windows y se iba a uno que se llamaba DOS, y ahí programaba el computador, / punto, qué sé yo, install, W, no sé qué, artedisco, y empezaba uno a programar todos los programas. En cambio, cuando aparece Windows 5, fue una revolución, porque yo no tengo que salir de Windows. Hoy en día uno le dice, instala este programa, y usted va y le pone install, y lo instala. En el mismo ambiente, no tiene que salirse ni nada. Entonces, los millennials nacen con Internet y nacen en la cultura de lo desechable. Si a usted no le gusta una página, no tiene para qué seguir leyendo, la cambia. Y entonces eso ha generado un montón de cosas. Primero, que el ojo, como usted decía bien en su relato, está en que si no me gusta, ¿por qué tengo que seguir aguantando? O sea, el ojo siempre está en uno, ¿ah? En que yo esté bien, y eso es lo que llaman los teóricos el aumento de la individuación, ¿ah? Aquí lo importante es el individuo. Además, el individuo es un individuo que
puede elegir y que puede decidir qué hacer con su vida. Eso es parte de la posmodernidad también. ¿Cómo se traduce? Profesora, diga. Disculpa que la interrumpa, pero desde antes tenía la mano levantada. Desde antes tenía la mano levantada y no lo veían. Quería hacer como 3 acotaciones pequeñas. Perdona, es que en la pantalla yo tengo solamente ¿cómo se llama? La diapo. La diapo, entonces no veo, así que por favor me interrumpen nomás y yo feliz de que me interrumpan. Sí, ya, lo que le iba a decir es que, hablando así como de 3 temas, creo que en lo que hablamos delante del trabajo y lo que hablaba mi compañera Pamela Maicina de los gerentes y todo, pongamos, yo tengo una amiga que trabaja en Ripley que no conoce a sus jefes porque los jefes son de Santiago y todo se hace por vía email. Es un gran cambio. Sí. Lo otro que iba a decir, como cuando estaba hablando la Nati Leighton, que a mí también me pasa mucho, vivo en el campo, mis abuelos eran apatronados y les pasaban casa, y por eso mi mamá decía, o me dice a mí, no sé por qué ustedes se estresan tanto, si como mi papá también me dice lo mismo, mi mamá estaba con 14 cabros chicos al mismo tiempo y no se estresaba tanto, pero ahora en esta conversación como que he pensado, antes esos niños no tenían la obligación de ir al colegio, mi mamá empezó a trabajar a los 9 años, claro. Entonces la mamá tenía a los cabros chicos con ella en todo momento. Ahora no, pues porque uno tiene la obligación de mandar a su hijo al colegio. No van a estar siempre juntos. Las cosas han cambiado porque la posmodernidad a lo mejor ellos entienden y me dicen la vida ahora es mucho más fácil, pero desde su perspectiva porque ellos tuvieron carencia. Pucha, mi mamá me dice que ella tuvo solo una falda a los 14 años y que yo lo tengo todo. Pero entonces, ¿por qué yo me estreso tanto si no tengo tantas preocupaciones como ella al no tener que comer a veces? Entonces, a veces cuesta hacer un poco esa dualidad y no hacerlo entender porque es su mentalidad y uno ya no se las puede cambiar. Pero es como, pucha, entiendan un poco, vean este punto de vista o esto que está pasando. Porque es distinto, pues como usted decía, son épocas distintas y vivencias distintas. Entonces, uno va haciendo clic. Los niños no van a estar siempre al lado de uno. Los niños de ahora son distintos a los niños de antes. Los niños de antes, mi mamá me decía, mi abuela le mandaba una mirada y mi mamá se callaba y no hablaba. Ahora no es así, los niños no se callan, tienen opinión. Entonces, todo ha cambiado. Pero lógico. Esto es como, a ver, yo no sé si el ejemplo les puede servir, pero ustedes saben que si usted hace clic en Instagram, usted se mete en un universo de Instagram que tiene reglas de funcionamiento y que si le pongo 2 ahí, no sé qué, al pantallazo, 2 clics al pantallazo, entonces voy a ponerle que me gusta, o si uno se mete al mundo de WhatsApp, son universos, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Acá igual, pues, o sea, uno no puede decirle tú que estás atrasado, no, uno no puede decirle a los abuelos, a los papás o a la gente de cualquier otro sistema, ¿no? Gente rural, por ejemplo, yo soy urbana, decirle que está equivocado o que cómo es posible que sigan en eso, porque eso es como tratar de forzar que la gente se meta a mi mundo, con mis reglas, con mi vivencia, cuando ellos no han tenido esas vivencias. Ellos han armado su universo, su mundo, digamos, dentro de las condiciones sociohistóricas en que les ha tocado vivir. Y respetar eso es una cosa primordial para nosotros en términos profesionales. ¿No? Yo no le puedo decir a mi abuela, ¿no es cierto?, o a mi mamá que está equivocada. No, pues yo tengo que entender, ¿no es cierto?, que la gente se formó así. Y fíjense que en el trabajo pasan cosas interesantes. Por ejemplo, el cómo usted va a ser como trabajador ya está dado. Yo con esta, dice la psicología del trabajo, que yo con esta charla a lo mejor tengo algún tipo de influencia en usted, pero no más allá del 3%. 3%. Porque el 97% ya está dado. El cómo usted va a ser como trabajador en la vida está aprendido antes de la adolescencia y está aprendido desde el padre fueron trabajadores. Por ejemplo, si usted tiene ese relato, ¿no es cierto?, y vio que su mamá trabajó y se dedicó toda la vida y no paraba, lo más probable es que usted
sea una muy buena trabajadora desde ese punto de vista. Que usted sea muy responsable, haga lo que tiene que hacer, en fin. Y usted va a luchar contra eso durante toda su vida. Uno dice, pucha, ¿por qué seré tan responsable? Pero no puedo. ¿Y eso es por qué? Porque uno estaba formado así, ¿ya? Entonces es importante ver, porque por ejemplo estas cosas son los conflictos que uno se mete a arreglar en los trabajos. Por ejemplo, en los hospitales. Imagínense un médico de 50 años, formado en el 8 multiverso, ¿ya? Generación X, así como yo. Entonces, si ese médico estaba de turno, terminaba su turno, no sé, pues de 8 y terminaba a las 5 de la tarde, llegaba su turno, se iba para la casa después de trabajar desde las 8 de la noche del día anterior, ¿no es cierto? Porque hacen largo, toda la noche y después al otro día hasta las 5 de la tarde. Ya. Y resulta que decían, hubo un choque y vienen transportándose, no sé, pues 40 heridos que van a llegar a la urgencia. Ese médico no se iba para la casa. Entregaba el turno y se quedaba ayudando a su compañero, y habían otros médicos más que venían voluntariamente a ayudar porque tenían esta crisis. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que esa persona alega, a mí me tocaba porque me tocaba intervenir en este tipo de conflictos, alega, me dice, yo he estado en turno o voy a recibir turno, mi colega que viene recién saliendo de la universidad me dice, nos avisan esta misma situación, que hay un choque, no sé, de un bus con un camión y que está la escoba y vienen, no sé, heridos graves en camino, me entregan turno y se va para la casa y lo deja solo. Y cuando él le dice, oye, pero ¿cómo me vas a dejar solo aquí? Pues si mi turno ya terminó, pues, porque yo tengo que estar regalando mi tiempo a mi trabajo, ¿no? ¿Me lo van a pagar? No, pues me voy. Y si él quiere llamar gente, la gente joven le dice, no, ¿me lo van a pagar extra? ¿O no? Ah, entonces no. Entonces, ¿cómo voy a trabajar, dice el más viejo, con gente así, que no me apoye? Esos son las típicas conversas, ¿no? Conflictos que se dan intergeneracionales, por lo mismo que ustedes me están contando, cuando me dice, oye, pero ¿para qué seguir la misma pega si no te gusta? Bueno, pero es que ahí tengo pega segura, y decir, papá, no, pero esta cuestión es injusta, tú deberías, no, él lo vive así, lo decide así, y está formado porque, como dicen los sociólogos, nosotros somos sujetos históricos. Comentarios. Si ustedes se fijan, entonces, díganme. Yo la verdad es que no sé si es que esto vaya a generar un verdadero aporte a la clase, pero es que me quedó resonando mucho con respecto a lo que dijo antes sobre nuestra generación y sobre cómo era no recuerdo el concepto exacto que usted utilizó, pero el tema de que tendíamos al tema de la individualización por ser nativos digitales. Sí, individuación. Individuación. Y con individuación, ¿a qué se refiere? El concepto de individuación, si alguien lo quiere leer, está maravillosamente explicado en un informe de la PNUD, ¿ya? Creo que el 2012 o el 2014. La PNUD es el Programa de Naciones Unidas. Ellos dan informes, entonces ellos dan un informe sobre Chile, sobre Latinoamérica, ellos estudian los procesos sociales a nivel mundial. Entonces uno siempre tiene que estar leyendo para saber en qué mundo estamos, digamos. Entonces ya hace 10 años, ¿ya? Ellos dijeron, mire, los procesos de individuación se han radicalizado en Chile, ¿ya? O sea, estos son generales a nivel mundial, pero los chilenos además tenemos mucha individuación. La individuación implica que nosotros somos personas responsables de nuestras propias biografías.
Así lo ponen ellos, maravillosamente puesto. En el fondo, nosotros operamos con la creencia, ustedes, nosotros, qué sé yo, todos los que están, yo creo que escuchándome, operan en la creencia de que lo que usted vaya a lograr en su vida depende de usted. Y usted está mirando cómo es que usted quiere, ¿no es cierto?, vivir su vida. Entonces, ese proceso de individuación es característico de los tiempos actuales. Y ¿y es bueno o es malo? No sé si es bueno o malo, digamos. No sé si se pudiera evaluar de esa manera, pero sí tiene ciertas características. Características buenas, ¿por qué? Porque efectivamente en la medida que nosotros vamos cuidándonos, nos vamos haciendo lo que nosotros queremos, uno puede decir que uno va a lograr mejor bienestar. Pero eso trae como consecuencia de que hay menos comunidad. ¿Ya? Entonces yo hago lo que quiero y no me preocupo mucho del resto. O sea, yo dejo al médico nomás ahí y a lo mejor la gente se va a morir por falta de médico, pero yo me voy a mi casa porque es mi tiempo y es mi tiempo nomás. Entonces, tiene esas particularidades, ¿no es cierto? Que eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Cuando la gente sale, por ejemplo, la revolución pingüina, la década del 90, esa fue la primera vez en Chile que la gente salió a la calle a protestar, no por el bien común, sino que por el bien personal. Y los sociólogos en este país se pusieron todos de cabeza, no hallaban qué hacer, estaban súper complicados. Porque cuando antiguamente ¿Pero estaba es bien individual? Era un bien individual. ¿No era común para todos? No, porque cuando los chicos protestaban, y que después fueron los primeros signos que llevó a esto a pensar acerca de la individuación, ¿no? Como un producto social de estos cambios. No, porque cuando yo salgo a protestar, la gente salía a protestar para que a mí me subieran el pasaje no sé, me bajaran el pasaje de la micro, para que me dieran el pase escolar los sábados de la noche, los fines de semana, cuando yo iba a ir de paseo, y no solamente cuando yo iba a ir a estudiar, por ejemplo. Entonces, esa demanda fue innovadora en términos de que no se había producido antes. La gente antes iba y luchaba no por mi pasaje, y además no estaba verbalizado así, se luchaba por otras cosas. Por ejemplo, cuando la gente estudiaba y uno le decía, ¿qué es lo de cada 60, 70? ¿Qué es lo que quiere hacer usted, profesor? No, yo me quiero ir a una escuela rural por allá, donde yo sé que voy a ganar poco, pero yo voy a trabajar con esa comunidad, voy a llevar el colegio a gente que no tiene acceso a la educación, y la gente estaba mucho más enraizada en la parte de comunidad, digamos. Entonces, acuérdense que los procesos sociales vienen así, pues de vuelta y vuelta. Y eso cambia más hacia la individuación, y se supone que ahora, con el estallido social y todo, otra vez tenemos que tener una vuelta, ¿no es cierto?, un poco más hacia lo comunitario. Y los procesos sociales van siendo así, pues, en el tiempo, por eso hay que irlos reconociendo, y eso tiene impacto en la familia, en el trabajo, en la salud, en un montón de cosas. No sé si ahí le quedó claro con respecto a lo de la individuación. Sí, profesora, de hecho, ahora con lo último que usted acaba de decir, creo que igual, no sé, tampoco sé si vaya a generar un aporte, pero puede ser un poco pertinente lo que iba a decir, que lo que pasa es que, en palabras de un youtuber documental que me gusta mucho, que se llama Esquizofrenia Natural, él habló sobre un concepto que hacía referencia a la sobreindividualización que están viviendo las generaciones que ahora son pequeñas. Porque a diferencia, por ejemplo, nosotros que fuimos, entre comillas, nativos digitales, porque bueno, algunos tenían computador, otros no tenían, fue como un proceso al fin y al cabo. Por ejemplo, nosotros vivimos el navegar libremente por internet, por ejemplo. Cuando no nos gustaba algo, nosotros, como decía usted, podíamos cerrar la página y no verlo, o cuando nos gustaba un contenido en, no sé, un YouTube, nosotros nos suscribíamos y nos llegaban notificaciones sobre ese contenido. A diferencia de ahora,
que las personas, la mayoría de las cosas que consumen son en base a recomendaciones, no en base a lo que ellos mismos tienen curiosidad de buscar o investigar o indagar. Entonces, en ese sentido, a mí me intriga pensar o quizá, no sé, preguntarme qué es lo que va a pasar en el futuro, porque si bien pasaron cosas como el tema del estallido social, que como dice usted, podrían dirigirnos a un enfoque un poco más comunitario con respecto a nuestra relación con la sociedad, con el trabajo, esta sobreindividualización que están viviendo las personas o los niños en realidad hoy en día, que es que los metan en una burbuja del algoritmo en el cual siempre les van a dar las cosas que los mantengan más que nada en la pantalla, más allá de lo que a ellos les pueda gustar o los que les pueda causar como incertidumbre, me inquieta un poco quizás y me interesa el plantearme esa pregunta porque ellos van a vivir en una burbuja muy grande, o sea, solamente las cosas que les causen ¿cómo decirlo así? Placer, van a ser, incluso más que a nosotros, mucho más extremas. Todas esas cosas, como que siento que va a ser como un futuro con puros freelancers. Más o menos. Claro, y cuando yo digo, mire, vamos a tener estamos como experimentando esta nueva vuelta a la comunidad, no es la vuelta a la comunidad de los años 70. Nunca va a ser igual, pues. Es como nosotros como país o como los vecinos que nos estamos agrupando porque vemos que no sé qué, pero siempre va a tener ribetes propios de la historia en la cual eso se vaya configurando. Por eso siempre hay que estar atento a estar leyendo, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en el mundo, porque nosotros tenemos dos maneras de estar metidos en el mundo o no metidos en el mundo. Entonces la idea es que ustedes se metan en el mundo. Nosotros los profesionales, sobre todo, pero los profesionales en el área de la salud, en el área social, que nosotros estamos ahí en las dos áreas, ¿no? Tenemos que saber de esto, porque nosotros o vivimos en el mundo así como pajaritos y no sabemos qué pasa, o decimos, a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo? Entonces yo tengo que estar implicado o implicada, ¿no es cierto?, y saber cuáles son los movimientos sociales, en qué yo estoy metida y cómo va a ser y cómo va a ser el trabajo de las generaciones futuras. Imagínense, yo solamente veo lo difícil que se va a hacer, pensaba mientras te escuchaba, ¿cómo va a ser hacerle psicoterapia a un chico así? Tendría que pedirle acceso a su correo electrónico para poder ver las cosas que hoy en día creo que es una de las formas más fáciles o más efectivas de conocer a una persona. Entonces, fíjense que tiene impacto, pues. Va a tener impacto en todos lados, del trabajo especialmente. Si el trabajo, yo por qué hablo y por qué me gusta tanto esta línea, porque si ustedes piensan, yo trabajo en una línea de investigación que es la realidad cotidiana, por eso hablo de estas cosas. Entonces, nosotros estamos en el domicilio, así se pone dentro de la teoría de la cotidianidad, ¿no? Entonces nosotros transitamos en dos polos, toda la vida, y la gente como que nosotros no nos damos cuenta de eso. Y el tránsito es en la vida cotidiana, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo ayer? Ah, bueno, estaba acá, fui a clase y volví, aunque no se movió de su casa, ¿no es cierto? Y la semana pasada, hice lo mismo, para mi casa, trabajar, estar en la casa, ¿ya? Y resulta que el año pasado, lo mismo. Esa es nuestra vida cotidiana, esa es nuestra rutina. Nosotros estamos en un lugar, ¿no es cierto?, que se le denomina domicilio, y de ahí salimos al espacio civil, ¿no es cierto?, donde está la calle y donde está el trabajo. Volvemos por la calle a nuestro domicilio. En pandemia, nosotros estamos en la casa, me conecto, trabajo, me desconecto, vuelvo a mi espacio de casa. En esa vida cotidiana se forja además la identidad, por eso es tan importante. Y el trabajo, además, fíjense que uno está 8 horas al día trabajando. Por lo tanto, no es menor el cómo pasan el trabajo
y qué es lo que pasa y cómo se configura el trabajo es de primordial interés, porque en el fondo nos va moldeando nuestra identidad. ¿O ustedes creen que vamos a ser los mismos antes pandemia o post pandemia, por ejemplo? ¿O que la pandemia no va a reconfigurar el trabajo? Ya se sabe. Creo que todo va a cambiar, profe. Sí, en el sentido de que se vio y el otro día, no me acuerdo con qué profe lo conversábamos, pero ¿ya? que puede que mucho después que la pandemia pase y que no sé cuándo será, pero las cosas online van a seguir porque a gente se le va a hacer más cómodo. O mismo profe decía, la profe Morgado decía, cuando nosotros estábamos en presencial, si la profe Morgado tenía que ir a un congreso de otra ciudad, su clase se suspendía. Pero ahora, decía, puede que se dé la oportunidad de que ella tenga que ir y ese horario de clase lo pueda hacer, pero desde el lugar que esté. Y tengamos que conectarnos a esa clase vía online. Entonces se nos está abriendo como todo un paradigma de nuevas opciones y de nuevas posibilidades. Cambio, y usted puede irse quedando con la idea de que, oh, que vamos de mal en peor. No, no necesariamente. Lo que pasa es que toda época va a tener sus propios desafíos, sus propias oportunidades también. Entonces nosotros tenemos cambios, sí, efectivamente. Hay cambios en la temporalidad, en esto del trabajo flexible. Entonces uno dice, claro, pero hay menos seguridad en el empleo. Por supuesto hay menos seguridad en el empleo, pero no, uno no está atado, por otro lado, a un solo empleo toda la vida. Lo otro que ha ayudado es que hoy en día usted tiene más habilidades y más perfeccionamiento. Nosotros cuando usted entra acá le decimos, mire, usted tiene un currículum basado en competencias, ¿no es cierto? Usted lo ha escuchado tantas veces. Resulta que tú dices, claro, sí, ya, pero la riqueza es que las competencias se quedan con uno. O sea, lo que usted aprende aquí en la universidad se lo va a llevar para su vida, para el futuro, para cuando trabaje. En el trabajo va a adquirir otras competencias, se va a cambiar de empleo, usted se va con todas sus competencias a otro lado. ¿Ya? Entonces, las habilidades, el perfeccionamiento, eso además genera mucho más autoconfianza. Lo que hablábamos al inicio de esta clase, que le decía, oiga, no, échele para adelante, si usted nunca va a saber todo, pero tiene que tener la confianza de que va a estar bien preparado porque va a saber hacer un proyecto. ¿Sí? Usted va a saber preparar una intervención. ¿De qué? Se lo van a pedir allá, pero usted va a saber buscar los modelos de punta, va a saber generar bien los indicadores, se va a asegurar de que su intervención esté bien hecha. Después va a tener que aprender otra cosa, sí, pero ya tiene el esqueleto, ya sabe cómo se hace la búsqueda, cómo se implementa, cómo se trabaja. Todo eso lo sabe. Y después va a tener que aprender cosas que ni siquiera están en la literatura científica, que todavía no pasan. Pero esto de aprender a hacer proyectos se va a quedar con usted. Puede hacer carreras múltiples. Usted puede ser psicólogo y hacer otra cosa más. Hay alumnos levantando la mano, profe, disculpe que la interrumpa. Sí, que me habla. Parece que no supieron que... Profe, disculpe, yo levanté la mano. Es que le quería decir que le escucho y la veo bastante distorsionada y parece que no soy la única. Es que apago la cámara, es que tendría que salir de acá, a ver, tendría que bajar el... La gran mayoría de veces porque yo por lo menos no la escucho bien hace harto rato. Ya. Si quieren apago la cámara para que no ocupe tanto internet y a lo mejor ahí me escuchan mejor. Ya, ¿quién más? Hace 8 comentarios. Hola. Hola. ¿Sabe qué? Le cuento que hace un tiempo estaba escuchando un podcast donde hablaban sobre un filósofo, Byung Chul Han, que hablaba sobre famoso Han, sobre la agonía del Eros, y me hizo mucho sentido lo que hablaban en ese programa respecto a lo que usted dice, en el sentido de que la sociedad actual se lleva más por el narcisismo, tratando de velar por
por lo que satisface a uno más que nada, más que al otro. Y respecto a lo que mencionaba también anterior del caballero, que le decía a los jóvenes si podían a trabajar con él, como que la sociedad actual prefiere sacrificar quizás un poco de dinero por tiempo de calidad para ellos. Claro, claro. Entonces, Han habla justamente de eso, pues, habla del Eros y tiene otra cosa, por favor, léanselo, Han, no sé si es coreano, parece, yo no, pero sí es oriental, y él además está formado en Alemania. Entonces, yo creo que Han en este minuto es uno de los tipos más leídos, tiene una cosa muy bonita que se llama La Sociedad del Cansancio también, y que también habla acerca de cómo la sociedad actual nos cansa, pues, estamos todos medio deprimidos, todos estamos agotados, porque todos tenemos que dar el máximo, ¿se entiende? Entonces, no, él lee muy bien los tiempos, a mí me encanta leerlo. Profe, ¿puedo hacerle una consulta de algo que pasó un poco antes en la materia? ¿Por qué en una diapo decía que se estaban acabando como las gerencias? Porque esa era mi duda, porque igual pongamos en cosas como del gubernamental igual tenemos como mucha burocracia, pero no sé si así en las empresas más particulares. Esa era mi duda, como que me quedó resonando de hace rato. Lo que está todo ahí en lo que usted preguntó. Fíjense que antiguamente el trabajo era parte de la vida, así como cuando cuando contaban delante de la abuela, ¿no es cierto?, que criaba 14 hijos y que estaba en la casa, qué sé yo, y que no se rechazaba, es porque casa y trabajo están absolutamente integrados. Era parte de la vida. Fíjense que en el siglo XV fue la primera vez en que una empresa logró separar y se configuró para separar el trabajo de la habitación. Siglo XV. O sea, eso significaba que las personas vivieran en un lugar distinto de donde trabajaban. ¿Ya? Y después se genera, ¿no es cierto?, toda la industrialización, primera revolución tecnológica, en fin, y se empiezan a crear las grandes empresas y la gente migra donde están las empresas, migra y hace los tremendos cambios en urbanización. Y en esa época entonces es cuando recién Weber, Taylor empiezan a hablar acerca de la administración científica. Y ellos son los primeros en decir, mire, una empresa se tiene que crear así. Y después Taylor agarra y genera el concepto de administración burocrática. Entonces Weber es el que dice, mire, aquí para que usted tenga éxito en una empresa tiene que tener puestos de trabajo, cada uno tiene que tener funciones y qué sé yo. Y entonces tiene que ir ordenadamente todo esto, como que ordenan el trabajo de cómo tiene que administrarse, ¿no es cierto?, una organización. Ya eso se le llamó la administración burocrática, que ayudó, por supuesto, pero ¿qué es lo que la burocracia era la máxima eficiencia? Para nosotros la burocracia es todo lo contrario, porque dice que el que recibe el papel acá tiene que ir al visto bueno de arriba, después del otro jefe, después del encargado del local, después del encargado zonal y después tiene que llegar arriba, y entre que el jefe máximo apruebe, pasa un montón de tiempo. Entonces cuando nosotros teníamos que seguir todo ese orden predeterminado, habían, no sé, muchos niveles, ¿no es cierto?, en que los tramitas tenían que seguir este orden. Cuando nosotros decimos, y eso era lo que correspondía a una organización burocrática. Hoy en día eso se ha acabado. Hoy en día lo que nosotros tenemos, y por eso hay menos gerencias, tenemos un gerente y empleados. Entonces usted está en el McDonald's y hoy día le dice, podemos ponerle, no sé, cerrar o hacer alguna modificación, o el señor está reclamando, o ese reclamo no sigue hasta Santiago, lo resuelve el encargado del local de aquí de Talca, ¿no? Y se acabó. No hay más. A eso se refiere con que se han disminuido las gerencias. Las empresas actualmente tienen un gerente y empleados, y a lo más hay una tercera línea para abajo,
pero esas son las organizaciones más eficientes. Se ha eliminado todo este camino burocrático, ¿no es cierto?, de Weber. Ya, profe, muchas gracias, me quedó más claro. Chicos, estamos en hora, parece, ¿no? Déjame ponerme los lentes. Sí. Yo los quiero invitar, piénsenlo, nosotros estamos saliendo a un mundo laboral que tiene sus propias características, no son ni buenas ni malas, porque abren oportunidades, cierran lo que se venía haciendo, pero hay más cosas, digamos. Yo soy siempre optimista y yo pienso que el mundo y que los seres humanos tenemos que buscar, ¿no es cierto?, nuestras mejores condiciones. Nos vamos a equivocar, nos vamos a intensificar en algunos procesos, después vamos a rebobinar, y así, pues, y eso es aprendizaje. Cada vez que hay cambio significa que ha habido aprendizaje. Así es que, pero los invito, léanse Han, si pueden, lo van a buscar, por ahí hay harto de él en YouTube, hay gente que habla de él, hay harto la literatura. Han además tiene la gracia de que los libritos son chiquititos, así que usted se los puede leer en una hora, se puede leer y ver qué es lo que está pasando y cómo se está leyendo la sociedad actual. Y eso está impactando en el trabajo. La próxima clase yo creo que podemos seguir y les voy a contar, por tanto, cómo se inserta el trabajo del psicólogo, ¿no es cierto?, en la parte organizacional, y que también es así, pues, en esta misma línea, que uno no forma parte de las empresas. O sea, yo cuando voy a hacer una consultoría a una empresa grande, yo no soy parte de esa empresa. A mí me van a hacer un contrato, ¿no es cierto?, de trabajo. Yo voy a mandar una boleta y en el minuto en que se terminó mi consultoría, se terminó. No, yo jamás he pertenecido a esa empresa. Y ojo, hay empresas con las cuales yo he trabajado durante años, ¿ya? Pero uno no es parte de la empresa y eso es parte de es parte del quehacer, pues, entonces de lo actual, ¿ah? Entonces cuando imagínense, alguien formado en la década del 80, ¿no es cierto?, va a decir qué cosa más terrible. Y alguien como usted va a decir, bueno, si total, yo tengo opción de conocer más gente, de hacer más cosas, de aprender más, tengo más libertad, tengo más tiempo para mí. Entonces, desde usted lo encontré re bueno. A lo mejor otra persona formada que configura su mundo con otros elementos, no lo va a encontrar tan bueno. Entonces, las evaluaciones van a ser siempre atingentes a las personas. Pero lo importante es que nosotros vayamos sabiendo qué pasa con el trabajo y cómo nosotros como psicólogos estamos y podemos, ¿no es cierto?, trabajar en este contexto actual. Porque la velocidad sea de... Ya, Catherine, ¿qué tiene más dudas con respecto a la bibliografía? Catherine McRae. Estaba en silencio, no podía hablar. Si no, profesora, tengo la lista de los textos que faltan para hacerle la solicitud. No se preocupe, después terminando yo le mando el correo. Ya nomás. Gracias, Catherine. Sí, Leti. Una última consulta, pero más de tema así como general. ¿De cuánto tendrían que ser los grupos de trabajo para esta sección? Sección. Miren, ustedes son hartos, pues. Vi que habían como 6 más o menos. Entonces hay 67 en esta sala. Pero puede que nómina, que no se conectaron el día de hoy. Somos como 80. Sí. Entonces yo pensaba que pueden ser 4, que en 4 se trabaja bien, pero podrían haber algún grupo de 5, de 6, porque obviamente no van a alcanzar bien los números, ¿ya? Ahora, lo que yo necesito que hagan es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una intervención con el mismo modelo que yo les enseñé en intervención en adultez. ¿Se acuerdan que hicimos un modelo con un...
Ya yo les pasé la rúbrica, lo que debía, eso es como se hace una intervención, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a afinarla. ¿Ah? Usted va a buscar un tema, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, a mí me encantaría que trabajaran en salud organizacional en pandemia. Podría ser un tema. Yo le voy a dar la opción de que usted me proponga un tema. Y eso va a ser para la próxima clase. La próxima clase, todos me tienen que hacer llegar o tener ya me pueden escribir por el UCM virtual, ¿no es cierto? Y me hacen llegar su tema y sus integrantes. Profe, usted ahí podría abrir un foro. ¿Cómo? O si podría abrir un foro, es que la profe Katy lo hizo así para que nosotros fuéramos cada uno poniendo el número de integrantes y los nombres. Yo abro el foro, perfecto. Gracias. Profe, podemos ser hasta 6, ¿cierto? No, 4 o 5. 4 ojalá, y si es posible 5, si es que no queda alguien desocupado, o sea, que alguien solo, qué sé yo. Lo otro, acuérdense bien, que si viene alguien que usted me escribió hasta la próxima semana, tienen tiempo para que se organicen, tienen una semana. Si ustedes me dijeran que eran 4 o que eran 5, y después a la tercera clase aparece alguien diciendo que no se conectó, que no sé qué, que lo demás, no lo pueden integrar al equipo. O sea, yo siempre voy a tomar lo que ustedes me den la próxima semana. Si alguien aparece después, va a tener que o configurar un grupo nuevo con los que vengan integrándose, o va a tener que desarrollar el trabajo solo o sola. ¿Ya? Importante esa regla, por favor. ¿Y qué es lo que había que buscar, profe, que no la escuché bien? No, yo hoy día estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de cuáles son los cambios laborales y que lo importante de esta cátedra tiene que ver con que ustedes puedan desarrollar productos, ¿cierto? Una intervención en el caso de psicología organizacional. A mí les dije, yo me encantaría que lograran crear una intervención para trabajar salud laboral en pandemia, porque es un tema actual que después podemos, ¿no es cierto? A mí me encantaría que sus trabajos después los pudiéramos publicitar al menos como productos de la escuela, ¿ya? Y ustedes van a contribuir, que los trabajos están muy bien hechos, ¿no es cierto? Que sería mi idea. Por ejemplo, intervenciones, protocolos para empresas, para pymes. Imagínense que las pymes no tienen lucas, están todas medias quebradas con la pandemia, no van a tener lucas para contratar a un psicólogo que trabaje salud organizacional en pandemia. Entonces, yo creo que ese es un tema importante, pero estoy abierta a si usted me dice, no, yo no quiero trabajar este tema, quiero trabajar este otro, yo le voy a decir que bueno. Ya, pero la idea, yo quiero que lo piensen así, que usted va a decir, va a elaborar una intervención con su equipo, en el cual lo va a decir, mire, sabe que en una pyme, una empresa que hace buzos con 5 personas, ¿no es cierto? Yo trabajaría con este modelo de salud laboral en pandemia y crearía este protocolo para que tenga una buena salud mental laboral. Y después de eso nosotros lo podemos dar a conocer y podemos generar, entonces, ayudar a un montón de pymes. No sé si les parece o no. Profesora, ¿hay una rúbrica o algo para hacer esto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y esa va a estar en la UCM virtual? Todo en la UCM virtual. Ya, gracias. Acuérdense que la misma es la misma, lo que les estaba diciendo yo recién, porque es lo mismo que ocupamos en intervención, en adultez. Se los voy a subir un rato más. Dígame. Sí, lo que pasa es que teníamos que ya darle la información que se conversó con el curso y nosotros estamos de acuerdo en que las clases sean de corte horario normal. ¿Qué significa eso? Que son las que están no programadas en nuestra malla curricular, con lo que corresponde.
Ah, ya, no la hora y media que pidieron en el... No. Ya, perfecto. Eso sí, teniendo en cuenta que sea de corte teórico, no, bueno, va a disculpar la expresión, pero que no haya como relleno, sino que sea acotado y ya. Eso es más que todo lo que se sugiere. Sí, yo trabajo, ustedes ya me conocen. Yo no los dejo solos en la empresa, así que yo les voy a pasar las 2 primeras horas de trabajo, van a ser teóricas, ¿no es cierto? Break, y después vamos a... yo la próxima semana, ustedes me tienen que más o menos decir el tema y con qué modelo van a trabajar. Hay harto material en todo caso, por ahí dando vueltas. Así es que yo la próxima semana, hasta la 1, voy a estar asesorando sobre modelos con los cuales ustedes puedan trabajar. Daniel, Okay, no sé si usted... Ok, gracias. Daniel, ¿se le quedó la mano levantada o quiere decir algo? No, profe, se me había quedado levantada, perdón. Ok, ya pues, Profesora, entonces, dígame. la última cosa solamente. Entonces, para la semana que viene hay que tener pensado un tema en el que queramos intervenir organizacionalmente. Exactamente, y un modelo. ¿Y eso de dónde lo podemos sacar los modelos, profe? ¿O autónomo nomás buscamos? No, pues acuérdense que usted tiene una sola posibilidad y eso son las bases de datos, no hay otra. No me lo saque de Google, por favor. Ahora, hay muchas cosas que están en las bases de datos que están en Google, pero hay muchas cosas de Google que son que no están investigadas, que pueden ser incluso iatrogénicas. ¿Ya? Entonces, base de datos, lea salud laboral, lea pandemia, hay protocolos, la misma universidad ha mandado protocolos de cómo hay que trabajar. eh, y eso es lo que quiero que le echen un vistazo, vean, y sí, bueno, puede ser otro tema que ustedes quieran también. Ya, profe. Pero yo creo que podríamos hacer una muy buena contribución entregando indicaciones, porque acuérdese que lo importante es que usted diga, mire, esto es lo que hay que hacer, este paso 1, paso 2, paso 3, esa es la gracia de los modelos, porque uno tiene que pensar poco y hacer lo que ya está listo, probado, investigado. Y uno lo baja y lo implementa, y lo adecua obviamente a la organización con la cual va a trabajar. Ese es un trabajo serio. Por eso ¿se acuerdan cuando yo le decía en la clase anterior, ¿no es cierto?, en tercer año, no me invente cosas. ¿Ya? Cuando usted dice, voy a trabajar cultura, clima y va a servir también para, no sé, para la motivación de los empleados. No, le digo, no hay ningún modelo que haga todas esas cosas. El cambio de cultura solamente toma años en una organización. ¿Ah? Entonces, en cambio, si usted dice, voy a mejorar, su objetivo es mejorar salud laboral, ya que es un poco lo que, entonces uno dice ya, ¿cómo trabajar el estrés en pandemia? Entonces uno agarra un modelito de estrés, le mete el otro modelito o las concepciones teóricas, ¿no es cierto?, respecto de la pandemia, porque no es el mismo estrés por sobrecarga laboral. Acá hay un estrés de no salir de la casa, hay un estrés del trabajo online, ha habido un estrés sobre todo el año pasado, que ahora ya estamos más relajados, de cómo trabajar a distancia. Ahora ya estamos todos mejor, así como mucho más relajados, porque ya conocemos. Pero el año pasado, por ejemplo, para los profesores, para ustedes, para un montón de empresas, trabajar, lo que significó trabajar aprender a trabajar online. Carolina, no, estoy bajo la mano. En todo caso, tráigame sus ideas y vamos revisando la próxima clase. Acuérdense que vamos a tener 4 clases para elaborar el proyecto y acompañarlos, y después me lo entregan.
Voy a colgar la grabación. Ustedes saben que va al canal de